Buenas tardes a todos. Con la venia del presidente de la mesa directiva, medios de comunicación, Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, presente. Los suscritos: diputado Francisco Javier Garza de Cos, Francisco Elizondo Salazar, Marcela Morales Arriola, Juan Patiño Cruz, Juan Martín Reina García, Óscar Enrique Rivas Cuellar, Patricia Guillermina Rivera Velázquez, Belén Rosales Puente, Miguel Antonio Sosa Pérez y Salvador Rosas Quintanilla, integrantes de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas y miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, fracción primera, y artículo 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, así como de los artículos 67, apartado 1, inciso E, y 93 de la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se deroga la fracción primera y se abroga la fracción segunda del artículo 14 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas con base en lo siguiente: exposición de motivos. El artículo 14 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas establece que son requisitos para ser diputado propietario o suplente al Congreso del Estado, además de lo que se señale en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado, lo siguiente: 1. Por el principio de mayoría relativa, estar inscrito en el Registro Federal de Electores en el distrito motivo de la elección y contar con credencial para votar con fotografía. Cuando el ciudadano esté inscrito en un municipio cabecera de más de un distrito, bastará su inscripción en cualquiera de las secciones electorales que conforman el propio municipio. 2. Por el principio de representación proporcional, está inscrito en el Registro Federal de Electores en cualquiera de las secciones electorales del Estado y contar con credencial para votar con fotografía. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el ciudadano mexicano tiene, entre otros derechos, el de votar y ser votado, tanto en una elección federal como en una elección local. Incluso los tribunales han establecido a los derechos políticos del ciudadano como uno de los derechos fundamentales. En razón de ello, el Estado mexicano debe garantizar a los ciudadanos participar en las elecciones en igual de circunstancias, tanto para emitir el voto a favor de un candidato o partido político, así como el de ser votado para un puesto de elección popular, en observancia a los principios rectores que rigen todo proceso electoral, como lo son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. En este orden de ideas, conforme a lo que se establece en la Constitución del Estado de Tamaulipas, el Congreso del Estado de Tamaulipas se conforma por diputados de mayoría relativa y diputados de representación proporcional, teniendo ambos los mismos derechos y obligaciones, incluso desde el momento en que el partido político los registró como candidatos. De igual manera, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece que son requisitos para ser diputados propietario o suplente lo siguiente: 1. Ser mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos. 2. Ser ciudadano del Estado en ejercicio de sus derechos, nacidos en el Estado o vecino con residencia en él por más de 5 años. 3. Tener 21 años cumplidos el día de la elección. 4. Poseer suficiente instrucción. 5. Los demás señalamientos que contenga el Código Electoral para el Estado de Tamaulipas. Ahora bien, la disposición antes señalada no establece diferencia alguna en los requisitos para ser diputado, ya sea
por el principio de mayoría relativa o por el principio de representación proporcional, de lo que se deduce que cualquier ciudadano nacido en el estado de Tamaulipas o nacido en otro estado, pero con una residencia mínima de 5 años, tiene el derecho de ser candidato a diputado por cualquiera de los dos principios referidos, independientemente del distrito electoral en el cual tenga su domicilio. Consideramos preciso señalar que la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido resoluciones en las que ha determinado que un ciudadano con residencia en el estado puede participar como candidato a diputado por el principio de mayoría relativa en cualquiera de los distritos electorales con que cuenta el estado en ejercicio del derecho constitucional de ser votado. Como se desprende de lo anteriormente señalado, no es posible que un ciudadano de Tamaulipas tenga que acudir a los tribunales electorales federales para que le sean reconocidos sus derechos político-electorales, ya que de las interpretaciones de la fracción primera del artículo 14 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, se desprende que un ciudadano que tenga su residencia en determinado distrito electoral no pueda participar por otro distrito diferente, no obstante que tiene su residencia en el estado de Tamaulipas y reúne los requisitos establecidos en la Constitución Política del estado de Tamaulipas. Por lo que es claro que la disposición del artículo 14 del Código Electoral contradice lo señalado en el artículo 29 de la Constitución Política del estado de Tamaulipas y por lo tanto viola el derecho de los ciudadanos a ser votados. Por lo anteriormente expuesto y en observancia al principio de legalidad, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone modificar la fracción primera y abrogar la fracción segunda del artículo 14 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, debiendo quedar de la siguiente manera. Artículo 14. Son requisitos para ser diputado propietario o suplente al Congreso del Estado, además de lo que se señala en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado, lo siguiente. Primero, estar inscrito en el Registro Federal de Electores. Segundo, abrogada. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente el siguiente proyecto de decreto. La 62ª legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de sus facultades conferidas en los artículos 58, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 119 de la Ley sobre Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente decreto número 62. Primero, se modifica la fracción primera del artículo 14 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas. Segundo, se abroga la fracción segunda del artículo 14 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de la publicación en el Periódico Oficial del Estado. Ciudad Victoria, Tamaulipas, 29 de abril de 2015, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, es cuanto tengo que decir. Gracias.